Aunque durante ese trágico 1888, Jack el Destripador fue la indiscutida estrella criminal, pues en apenas 10 semanas de reinado había estremecido al Londres victoriano. Al comienzo del siguiente año, el interés generado por sus atrocidades daba signos de declinar. El homicida de prostitutas de Whitechapel parecía olvidado para los periódicos británicos al llegar el mes de junio de 1889, cuando casi 7 meses habían transcurrido sin que un nuevo ataque fatídico pudiera serle endilgado. Las autoridades alentaban la esperanza de que su sanguinario ciclo hubiese concluido para siempre. Pero, en cuanto a los trozos de cuerpos diseminados en torno al Támesis refería, la siniestra retahíla de descubrimientos recrudeció. En la mañana del 4 de junio de ese año, parte de un torso femenino se rescató de las aguas sobre la ribera de la localidad de Horselydown. Ese mismo día, en horas de la tarde, una pierna izquierda apareció debajo del puente Albert, en Chelsea. En la ulterior semana, varios trozos más pertenecientes a ese cadáver fueron recuperados en las márgenes del río. El influyente periódico The Times de Londres, en su edición del 11 de junio de 1889, reprodujo un nefasto resumen consignando que los restos humanos encontrados hasta ahora son los siguientes: martes, pierna izquierda y muslo en Battersea, parte inferior del abdomen en Horselydown, jueves, el hígado cerca del Nine Elms, la parte superior del cuerpo en Battersea Park, el cuello y los hombros en Battersea, viernes, el pie derecho y parte de una pierna en Wandsworth, la pierna y el pie izquierdos en Limehouse, sábado, el brazo izquierdo y la mano en Bankside, las nalgas y la pelvis en Battersea, el muslo derecho en Chelsea, en Backman, y ayer, el brazo derecho y la mano en Bankside. Todos esos lúgubres hallazgos dieron origen a una instrucción sumarial que tuvo su inicio el siguiente 17 de junio. Según declaraciones formuladas en la encuesta judicial por los profesionales médicos intervinientes en la autopsia, la división de las partes humanas demostró habilidad y método. Sin embargo, no se nota la destreza anatómica de un cirujano, sino más bien la sapieza práctica de un carnicero o un desollador. Hay una gran similitud en la manera en que se cortaron estos restos con los que fueron hallados en Rainham y en el nuevo edificio de la Policía Metropolitana en Whitehall. Por su lado, el 5 de julio, el The Times de Londres abundó que es opinión de los médicos que las mujeres habían fallecido solo 48 horas antes de que sus organismos fuesen troceados y que los cadáveres resultaron diseccionados por una persona que debe haber tenido algún conocimiento sobre las articulaciones del cuerpo humano. También en esta oportunidad, los peritos fueron incapaces de determinar la causa de la muerte. De cualquier modo, el jurado arribó a un firme veredicto de asesinato cometido con premeditación contra alguna persona o personas desconocidas. Al igual que aconteció en las otras emergencias, no se pudo ubicar la testa de la asesinada, pero ahora su identidad quedó establecida. Gracias a cicatrices grabadas en los brazos, se identificó a la fallecida como Elizabeth Jackson, una prostituta que ejercía su oficio en Chelsea. Se trataba de una ramera muy pobre y carente de hogar que, a menudo, dormía en el parque de Battersea. Había adoptado el hábito de colarse entre las roturas de las rejas circundantes una vez que, al caer la noche, se cerraban las puertas de aquel lugar público.
El victimario dejó una gran porción de ese torso en una región del parque alejada del exceso a la mayoría de los viandantes, y fue el jardinero quien se topó con esos desechos humanos. Otra extremidad del cuerpo se localizó a corta distancia del anterior hallazgo e iba envuelta en ropa vieja que portaba impreso el nombre L. E. Fisher. En la necropsia se constató que el útero había sido extirpado. Algunos cirujanos que participaron en los procedimientos clínicos sobre esos restos cadavéricos fueron del parecer de que el deceso de la desventurada fémina pudo tener su origen en un aborto mal practicado y con consecuencias fatales. El ulterior fraccionamiento y la dispersión de segmentos del cadáver se debió, debido a esta conjetura, a la infame tarea de un malogrado obstetra intentando esconder las huellas de su delito. Sea como fuere, conocer la identidad de la occisa, aunque de vino trascendente, no sirvió a la pesquisa policial, pues en definitiva, el asunto quedó oficialmente sin solucionar. El sujeto se llama Frederick Campbell, pero todos lo conocen por su apodo de Fred. Se gana la vida conduciendo y reparando barcazas desde las riberas del Támesis, y con el dinero que saca de un puesto de venta de pescado, tiene a cargo a sus 2 ancianos padres. En realidad se trata de progenitores de adopción. Son irlandeses, como el apellido indica, y muy católicos también. Vinieron a Inglaterra desde su país, corridos por las hambrunas de la patata. Dentro del carruaje bamboleante, mientras escuchaba la minuciosa explicación que Bachelor, situado detrás de él en esa cabina con espacio para 4 personas, le iba brindando, Legrand, sentado a la vera de Bárbara, asentía. Muy buen trabajo, John. Te felicito. El cuarto ocupante, desde atrás suyo, intercaló. Las felicitaciones deberías hacerlas extensivas a mí, hermano. Yo también trabajo en esto, ¿no te parece? Y agregó, aunque no sé si da para ponernos tan contentos. No me trago que este individuo tenga tantas cosas buenas para contarnos. Fuese o no positiva la información que aquel hombre tenía para aportarles a los investigadores, algo era cierto. Sería costoso. Ya solo el viaje hasta ese escondido rincón del Támesis lo era. El uso del confortable vehículo que los transportaba insumía bastante dinero. Cursaba el mes de agosto de 1889 y el comité de vigilancia de Whitechapel, de hecho, se había disuelto, por lo cual Arthur se veía en el brete de tener que pagar de su bolsillo el salario completo de sus colaboradores. Pero con una excepción. Por más que frente a los otros se simulara que percibía ingresos por su actividad detectivesca, lo real era que la dama del elenco trabajaba gratis. Tampoco necesitaba la remuneración, ni siquiera le hacía falta, a decir verdad, el sueldo que percibía por su labor de periodista en la Agencia Central de Noticias. Su padre adoptivo, el prominente médico Joseph Doyle, la mimaba en exceso y la proveía de una jugosa mesada. Tales ingresos monetarios le permitían arrendar la vivienda que ella denominaba mi refugio. En la práctica repartía su tiempo, cuando no moraba en la residencia del matrimonio Doyle, pernoctando algunas noches en ese lugar íntimo y otras en la mansión de su amante. Torciendo el cuello hacia atrás, para ser mejor oído, el jefe del equipo inquirió a sus acompañantes masculinos. En definitiva, ¿quién de ustedes 2 conoció a ese barquero? Charles volvió a usar la palabra. Fuimos ambos a verlos hace un par de días con la excusa de comprarle pescado. Como te mencionó John, cuando no lo contratan para conducir navíos, vende lo que pesca en un expendio del puerto. Se mostró bastante afable con nosotros. Dialogamos de bueyes perdidos un largo rato.
Yo hubiera querido sondearlo con más cautela, pero esta bestia, dijo cariñosamente, dándole un leve codazo a su ladero, se lo zampó sin más miramientos. El aludido intervino. Hay ocasiones en que vale más ser franco y directo. Lo cierto es que la cosa salió bien. El muchacho dejó su negocio a cargo de un aprendiz y, pidiéndonos reserva, nos condujo hasta su taller de reparación de chalupas, que es a donde nos dirigimos ahora. ¿Y qué sucedió después? Te lo dijimos antes de salir y de que te pusieras en gastos con el coche. Bachelor y Charles ya se lo habían referido, pero el pesquista, en el fondo, no creía que la historia fuese veraz. Compartía en este punto el escepticismo de su hermano y parecía necesitar que se lo repitieran. Aquello le sonaba demasiado grandioso para devenir cierto. Ante su silencio, John comprendió que debía reiterarle lo que Fred les había comunicado. Nos señaló que posee datos del mayor interés para las causas criminales que venimos indagando, que puede revelarnos quiénes son los responsables de los asesinatos en el Támesis. Mejor dicho, de los restos desmembrados que fueron apareciendo a las orillas del río y tierra adentro. Está todo muy bonito, pero aún no me contaron cómo llegaron ustedes dos al tipo. ¿Cuál fue el nexo? Fue gracias al soplo de un periodista, uno que trabaja en la Agencia Central de Noticias. Arthur miró al costado en dirección a su pareja actual. Antes de ser objeto de interrogatorio alguno, negó enfáticamente con la cabeza. Bachelor salió en auxilio de la fémina. No le eches la culpa a Bárbara por no haberse enterado primero. El soplón es un colega suyo, pero nunca iría a confesarle a ella una información así. Hay cosas que un individuo solo le cuenta a otro hombre, sobre todo si está borracho. ¿Qué? Te estoy hablando de Tom Bulling, quien, como debes saber, es un alcohólico al igual que yo, acotó con ironía y continuó. Se trata del mismo reportero que, es un secreto a voces, fabricó la carta con el encabezado «Querido jefe», y tuvo la genialidad de inventar el alias de Jack el Destripador. Artimaña que contó con la audiencia de su jefe de prensa, Mr. John Moore. Anécdota esta que ya te habrá transmitido tu señorita novia. Vale decir, intervino, mostrando cierto enojo, Legrand, que todo este revuelo nace debido a la pista que te proporcionó un falsario. Poco confiable el informe si procede de fuente tan engañosa. Admito que la fuente no pareciera ser la mejor, pero hay algo que me lleva a creer que el dato no sería tan disparatado. Otra vez el silencio pensativo del líder, animando a su ayudante a continuar explayándose. Bulling quiso explotar la primicia, pero no se lo permitieron. Órdenes superiores. No hay ningún asesino del Támesis. Las encuestas judiciales arrojaron resultados dolosos. Le enrostraron. No tan dudoso. En el caso del torso que plantaron en el parque de Battersea, la justicia dictaminó que se trató de un homicidio. Incluso, ya se sabe quién fue la víctima. O sea, la tal Elizabeth Jackson. Bueno, además le hicieron ver que Scotland Yard no estaría de acuerdo con que saliera a la luz ninguna versión de que los hallazgos fuesen otra cosa más que material de disección clínica, desechado por estudiantes de medicina. No olvides que la agencia constituye una central noticiosa, no un periódico. Para poder funcionar medianamente bien, le resulta vital mantener una cordial relación con las autoridades. Finalmente arribaron a su destino. Los caballos se detuvieron en esa cajuela empedrada próxima a la ribera, bordeada por casillas con fachadas de vistosas tonalidades. En una de ellas,
pintada de color verde, tenía instalado su taller Fred, indicó Charles. Llamaron percutiendo con los nudillos en el rústico portón. En tanto desde adentro se podía oír el repiqueteo de un martillo golpeando clavos contra una madera. La quilla de una chalana que el dueño del negocio estaba reconstruyendo. Este demoró en franquearles el paso. Entreabrió receloso y cuando se aseguró de quién se trataba, les saludó autorizándoles el acceso. «Gracias por venir», dijo, dirigiéndose a los hombres que ya conocía y completó. «Y por traer con ustedes a su jefe, Mr. Johnson, y también a esta dama», añadió al percatarse de la presencia femenina, de cuya asistencia no se le había prevenido. Por preocupación, John y Charles le habían suministrado al informante sendos nombres falsos. Como Mendaste venía igualmente el apellido que atribuyeron a su empleador. La chica, al sentirse aludida, se anticipó, extendiendo su mano izquierda para que el otro la estrechase, al tiempo que se presentaba como Georgina. El anfitrión se disculpó por la ausencia de comodidades de su habitáculo y les fue alcanzando unos sencillos taburetes que se alinearon en corro, pues no disponía de una mesa en ese ámbito de trabajo, sobre los cuales los visitantes fueron tomando asiento. «No nos preocupa la falta de comodidades, estimado Campbell», le indicó Legrand, o sea, Johnson. «Lo que realmente nos interesa es estar en un sitio discreto y reservado. ¿Podemos contar con que este taller posee esas características? Es decir, que no hay moros en la costa». «Absolutamente, Mr. Johnson», respondió el joven, pues bastaba con mirarlo para comprobar que no frisaba aún los 30 años. Se lo notaba inquieto y desosegado. Buen indicio, estimó Arthur, quien siempre recelaba, y más aún cuando trataba con extraños, que prometían dar noticias sensacionales. No hubiese sido lógico que aquel no mostrase nerviosismo y estar algo intimidado frente a ese cuarteto de detectives sobrios, vestidos en forma de acorde al rol que interpretaban. Sin embargo, el cabecilla no se sentía a sus anchas, como creyó que estaría luego de asegurarse que la cita era genuina. Y no porque ese mozo le cayera mal, era solo que había algo en él que no lograba discernir. Le recordaba a alguien. Sí, ese individuo guardaba un notable parecido con una persona del entorno del detective, por más que éste no pudiese darse cuenta de quién se trataba. Hasta su voz desentonaba. Tenía un timbre vocal demasiado suave para un hombre que ejecutaba una actividad tan recia y que además era, según se decía, un ducho marinero. Él le observó las manos, muy delicadas también, pero con dedos encallecidos, propios del trabajo náutico y de un obrero que reparaba chalupas. Pronto el investigador tendría un segundo motivo de preocupación. Le anunció a Frederick que, si la información que aportaba devenía útil para esclarecer los crímenes del Támesis, se le pagaría una generosa recompensa, y uniendo el acto a la palabra, en pos de seducirlo, retiró el interior de su chaqueta 4 soberanos de oro y se los mostró. No le fue aceptado el dinero. Campbell adujo su condición de ferviente católico, devoción que debía a sus padres de crianza. Estaba dispuesto a brindar datos que permitiesen hacer caer a los responsables, tan solo porque el bien debía vencer al mal. El crimen no podía quedar impune y los culpables sin castigo. Tan notables intenciones generaron desconfianza en el escéptico detective. Hubiese preferido que el delator obrase claramente animado por móviles más terrenales, como el afán de lucro o la codicia. Se guardó las monedas relucientes y lo alentó a explicarse.
La historia que les refirió aquel individuo fue la siguiente. La casualidad había querido que, a principios de 1887, conociera a un caballero recién egresado a Inglaterra, tras prolongar estadía en el extranjero. Se trataba del dueño de un mercante que estaba descargando en el puerto donde él laboraba. Entre los tripulantes de ese barco revistaba un viejo conocido suyo, quien le comentó que su patrón necesitaba a un marino capacitado para oficiar de maquinista y timonel suplente, en un corto recorrido hacia el paraje en el cual se haría la próxima colocación de mercancías. Su colega le dijo cuánto ofrecía su jefe por el cumplimiento de esa faena. El monto resultaba más que atractivo y le persuadió a aceptar el convite. A raíz de ese episodio, fue como se vinculó con aquel hombre, un corpulento exdiplomático de apellido Atkinson, a quien Campbell supo exhibir sus cualidades náuticas ya durante el inicial periplo para el cual se lo contratase. Cobró una jugosa retribución, pero creyó que su relación laboral concluiría allí. Para su sorpresa, en mayo de ese año, su antiguo camarada lo volvió a buscar. Aquel individuo era un bribón, y tragos de vino mediante, se le sinceró. Su empleador, en esta emergencia, requería de alguien apto para navegar su barco en una travesía clandestina que zarparía desde Rainham. A cambio de su colaboración y silencio, se le pagaría más dinero aún que en su anterior expedición oficial honesta. No habría casi tripulación. Solo viajarían el jefe, el hijo de este, un tal James Smith. Usaba ese apellido por ser hijo natural. Se apresuró a clarificar el informante. Él mismo y otro par de sujetos. Campbell pensó que se trataría de una incursión para contrabandear mercancías robadas y, quizás, también armas. Siguió creyendo eso luego de conducir el buque durante la noche, hasta atracar en aquella minúscula ensenada. Entonces, su conocido ingresó a la cabina de mando, requiriendo que le acompañase hasta la despensa, a fin de ayudar al resto de los viajeros a acarrear lo que a aquel recinto se guardaba. Las entregas que debían hacerse, le dijo. Una vez que bajó por la escalerilla y se encontró con aquel grupo, sintió un escalofrío. Ninguno le dirigió la palabra, pero el ambiente helaba. Ya no lo trataban con familiaridad como hasta entonces. 8 ojos lo escrutaban severamente. Detrás de él, en lo alto, montando guardia a la entrada del compartimiento, al cual acababan de descender, había quedado su conocido. Le obstruía la salida impidiendo una posible huida. También éste lo observaba con frialdad y en su mano empuñaba una navaja. Abrió la boca para decirles que podían confiar en él, que no los iba a delatar, pero no lo dejaron hablar. «Callado», le mandó el dueño del barco. Hizo un gesto y uno de los secuaces arrastró una de las bolsas de artillería. Su abertura llevaba en torno una cuerda flojamente anudada. Se puso ese trasto a los pies del barquero. «Ábrela». La orden provino ahora del hijo del jefe, que encendió un cigarrillo mientras se apostaba al lado suyo. El joven no podía hacer más que cumplir con esa exigencia. Se reclinó hacia el boquete entreabierto y terminó de destrabar la ligadura que circundaba aquel paquete maloliente. «¿Qué esperas, idiota? Mete la mano dentro», le hostigó el que se había ubicado a un costado. Y tras ello, expuso una gruesa bocanada de humo sobre el rostro del asustado marino. Obedeció, introdujo el brazo y tanteó a ciegas en el interior. Sus dedos tocaron un bulto redondo que, resbaloso, se negaba a ser asido. Finalmente palpó algo semejante a los hilos apelmazados. Jaló de ellos y tiró esa gran bola. No eran hilos, sino una cabellera manchada con sangre, y la bola era una cabeza de mujer torpemente cercenada.
La soltó. Quiso erguirse, pero sus rodillas flaquearon. El miedo que hasta entonces lo atenazaba cedió frente a otra emoción primaria y visceral: el asco. Su estómago se revolvía. Hizo una arcada, luego otra y otra. Finalmente vomitó. Risas, risotadas estrepitosas y obscenas, repicaron en ese ambiente opresivo. Los miró. Aún en su deplorable estado, pudo advertir que todo había cambiado. Su viejo conocido ya no blandía el arma. El gigantón mandamás se le había acercado y le palmeaba el hombro. Tranquilo, muchacho. Solo queríamos gastarte una broma y, de paso, ponerte a prueba. No te vamos a tirar al agua. Necesitamos sano y salvo a nuestro maquinista. Y tras decir esto último, le arrimó su cara poniéndola casi a caras de la suya. Tu amigo te recomendó, diciéndonos que eres un buen chico. Y no nos vas a fallar, ¿verdad? Fred asintió tembloroso. Arranca la cabeza. Subes con ella y la quemas en el horno. Te aseguras de que no quede ningún rastro, le ordenó. El narrador hizo un alto, volviendo al tiempo real. Había entrecerrado sus párpados mientras hablaba, de tan concentrado en aquellos recuerdos. Ahora, al abrir los ojos, vio que también estaba rodeado, no en aquella tétrica embarcación, sino dentro de su taller, y la compañía era más agradable. Gracias a los miembros del canal que hacen que este proyecto sea posible. Si aún no te unes, ¿qué esperas? Pero si no está en tus posibilidades, comenta un gracias y deja tu like para que nuestro contenido pueda llegar a más personas.